Ya sabemos que la FP Dual tiene una misión muy importante, que es mejorar la competitividad de las empresas. Pero en concreto nosotros nos hemos preguntado ¿en qué sectores podría apoyar la FP Dual en los diferentes sectores del tejido empresarial? Bueno, pues a esta pregunta la vamos a intentar contestar en la siguiente mesa redonda. Y nos vamos a centrar en 3 sectores, el agroalimentario, el logístico y el de las TIC. Y para ello, en la mesa de debate vamos a contar con Javier Miranda, consultor externo de Digitales, también José Manuel Martínez, secretario académico del Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y el Transporte. También José Antonio López Ortega, responsable de Recursos Humanos, Inmigración y Responsabilidad Social de Coexfal. Aquí les tengo, muy buenos días a los 4, aquí les tengo detrás, estamos llegando a las 11:20 en directo en esta 6ª edición del Foro Alianza de la FP Dual. Esta mesa redonda la va a moderar, ahí la tienen, a María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. Muy buenos días, María. Antes de darte paso, sí que quiero recordar a quienes nos están viendo en directo en este evento que pueden en la plataforma poner sus preguntas, sus comentarios en la plataforma del foro y también impresiones, preguntas, comentarios en las redes sociales a través del hashtag oficial Foro AFP Dual. Y ya sí que te dejo, María, para que puedas moderar esa interesante mesa de debate. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos, especialmente a los ponentes que van a participar de esta mesa, agradecerles su presencia aquí. Y bueno, yo creo que a estas alturas del foro no creo que haya ningún asistente que pueda dudar ya de cómo la formación profesional dual es el instrumento, la herramienta para canalizar el talento joven. Y no solo el talento joven, sino también esa competitividad, ese motor empresarial. Pero ha habido un elemento en la ponencia anterior muy importante que yo creo que nos va a servir para dinamizar esta mesa redonda, que es cómo la FP Dual ayuda mucho en los sectores que tienen un alto componente de innovación. Yo creo que los 3 sectores que van a estar representados hoy aquí en esta mesa de trabajo tienen esa parte de sectores estratégicos y de futuro, sectores que tienen un componente de innovación muy fuerte y donde están en permanente transformación, ¿no? La digitalización, obviamente, del sector TIC es inherente al propio sector, pero también, además, son sectores que tienen una necesidad de profesionalización. Y en esa parte de profesionalización yo creo que es donde vamos a entrar y me gustaría que luego en el debate pues podamos ver cómo creen nuestros ponentes y en estos distintos sectores que la formación profesional dual realmente es un elemento clave de competitividad, como decía, y no solo de talento joven, sino también de agilidad, ¿no? Porque son sectores que, como decíamos, tienen un dinamismo interno, no pueden perder tiempo para captar, para reclutar, ¿no? A este talento, están en permanente cambio y el hecho de poder incorporar ese talento en la base, que es lo que permite la formación profesional dual, da una ventaja competitiva que es clave, ¿no? Voy a introducir sin más dilación a los ponentes, voy a explicar un poco de dónde son y cuál es su currículum y luego me gustaría pues, haceros 3 preguntas alternativas a cada uno de vosotros y dejar margen pues, para que los asistentes al foro pues, vayan haciendo preguntas que yo creo que es lo más interesante. Así que, bueno, en primer lugar, Javier Miranda, consultor externo de Digitales, va a representar a este sector TIC, es consultor externo, liderando la línea de trabajo que comprende la formación, la educación, el empleo y la prevención de riesgos. Bienvenido, Javier. Después tenemos para la representación de toda la parte logística, nada más y nada menos que José Manuel Martínez, él es secretario académico del Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y de Transporte. En la actualidad, obviamente, ocupa este cargo, a la par que ha desempeñado las tareas de asesor para la... En el curso 2013-2014 ha estado como director del Centro Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón, dinamiza y pone en marcha el primer convenio de FP Dual en Aragón y es profesor de formación profesional. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Y vamos, José Manuel, perdón, y vamos al último ponente en representación al sector agrario, que es José Antonio López Ortega. Él es responsable de Recursos Humanos, Inmigración y Responsabilidad Social de Coexfal. Lleva más de 20 años en la empresa.
Su función principal son las de asesorar a empresas asociadas al sector en materia de recursos humanos, inmigración, igualdad y fomento de la incorporación de personas en exclusión laboral en el mercado de trabajo. Así que yo creo que tenemos aquí a 3 ponentes de mucho nivel. Como digo, vamos a ver desde esta perspectiva de cada uno de estos sectores cuáles son las coincidencias y cómo podemos realmente ver que la formación profesional dual también da respuesta a todas las realidades y cambios que están padeciendo estos sectores, siendo, bueno, cada uno de ellos con distintas singularidades. Ahora estoy pensando en el agro, vamos a hablar también del tema del relevo generacional, cómo la formación profesional dual allí puede ser un elemento clave. Hablando del sector TIC, cómo se ha adaptado a todo el tema del COVID, vamos a ir viéndolo. Y en el sector logístico, pues bueno, qué decir del sector logístico, que en este momento ha sido uno de los sectores clave en un momento donde estamos con una parálisis generalizada de la actividad económica. Vamos a empezar, si os parece bien, con Javier. La primera pregunta que le voy a lanzar a Javier es, bueno, vamos a introducir en este sector TIC, que es un sector que todos sabemos es muy dinámico, está en permanente cambio. ¿Cuáles crees que son las tendencias del sector? ¿Qué necesidades habrá que cubrir en el sector TIC? ¿Y cómo crees realmente que la formación profesional dual puede contribuir o puede jugar un papel relevante para favorecer estos retos que tiene este sector? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este evento tan importante, ¿no? Las tendencias del sector vienen definidas por 2 grandes elementos. O sea, uno es muy claro, es la clave del 5G. La innovación y el despliegue de toda esta nueva tecnología 5G trae consigo todo el Internet de las cosas y, a su vez, un componente muy importante que es todos los servicios cloud, o sea, toda la tecnología de administración cloud. Esto sería una de las grandes tendencias muy importantes. O sea, tenemos nuevas redes, tenemos unas redes con muchísima capacidad, con una gran, sobre todo, despertando unas grandes posibilidades de negocios, y eso traerá consigo pues una serie de derivadas importantes relacionadas, como he dicho, con el Internet de las cosas y con la administración cloud. Y luego todos los grandes componentes, todas las grandes tendencias que estamos viendo, no solo en TIC, sino en el resto de las actividades económicas, pues es la inteligencia artificial, ¿no? La robotización, desde los robots más baratos que existen, que son los RPAs, donde ya existen de por sí una gran demanda para cubrir de perfiles profesionales, pues hasta los robots más sofisticados. Pero esto es algo imparable, es algo que no se puede detener y que forma parte de nuestro día a día. Pero no podemos olvidar algo muy importante. Hay muchos puestos, hay muchas, por así decir, perfiles profesionales que son muy atractivos y que realmente no tienen tirón luego de cara a conseguir alumnos o conseguir, ¿me entendéis?, que tenga un calado, que eso todo lo que tiene que ver con la familia profesional, electromecánica, electrónica, etcétera, etcétera. Y estas son posiciones muy importantes porque son, en definitiva, las personas que al final pues montan los data centers, los mantienen, o sea, todas las granjas de servidores, etcétera, etcétera. Y esto también va a ser una gran demanda de nuestro sector. O sea, por resumir, o sea, 5G con pues también con una gran demanda de instalación y mantenimiento de este nuevo tipo de redes, todo lo que va a llevar aparejado el 5G, ¿vale? Y la otra gran pata, que sería la inteligencia artificial y la robótica. Vale. Muy bien, Javier. Pues vamos a pasar a hacer una pregunta a José Manuel. Muy interesante todo el impacto del 5G en todo el sector TIC. Y vamos a hacer este cambio, vamos a ir a preguntarle a José Manuel lo siguiente. Sabemos que los jóvenes a día de hoy son prácticamente nativos digitales y la formación dual en este sentido es cada vez más atractiva para estos jóvenes porque responde a esa digitalización interna que llevan estos jóvenes dentro, ¿no? ¿En qué crees que la formación profesional dual puede contribuir como catalizador de este importante cambio digital que está inmerso el sector logístico a día de hoy? ¿En qué crees que puede favorecerlo? Buenos días y, en primer lugar, agradecer a la Alianza la invitación a este evento.
¿Qué duda cabe que, bueno, que los alumnos de formación profesional dual pueden aportar mucho a este cambio digital en el sector logístico, ¿no? En primer lugar, hay que pensar que la formación profesional dual, independientemente de que desarrollan un currículum establecido en su ciclo formativo, cuando van a hacer la formación profesional dual en la empresa, este currículum se adapta a la necesidad de cada empresa. Es decir, cada alumno está estudiando en parte a la carta y a la necesidad de lo que necesita esa empresa, ¿no? Hay que pensar que estos alumnos llevan una formación de base muy importante cuando llegan a la empresa, además de ser nativos digitales, ¿no? Si sumamos esa formación de base que llevan, esa mochila académica con la que llegan a la empresa y el ser nativos digitales y esas prácticas guiadas que se han puesto, se han llegado a un acuerdo entre el centro educativo y la empresa en cómo hay que formar ese alumno guiado por un instructor de la empresa, bueno, pues obtenemos unos resultados muy notables. Es decir, tenemos una persona ya formada y que se adapta muy rápidamente a los cambios y a las necesidades de la empresa en cada momento, ¿no? También hay que pensar que ese alumno se está formando a la carta, ¿no? A la carta y a las necesidades de cada empresa, como decía, con lo cual reducimos los tiempos de aprendizaje y por otra empresa, pues la empresa conoce potenciales empleados, disminuye los costes de selección de personal y, por lo tanto, tenemos una empresa que se vuelve mucho más competitiva, ¿no? En definitiva, la FP Dual va a ayudar a catalizar el cambio en el sector logístico, que duda cabe. Qué bien, muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que has lanzado un mensaje muy esperanzador y muy positivo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pregunta ahora a José Antonio. Vamos a focalizarnos en el sector agro y vamos a ser un poco disruptivos, porque a pesar de que a los demás no les he pedido que se presenten y nos ubiquen sobre su sector, a ti, José Antonio, sí que te voy a pedir esto, porque el sector agro, todo el mundo sabemos cómo lo que es, pero yo creo que nos falta mucho esa contextualización necesaria. Así que te voy a pedir, por favor, que nos hagas una breve introducción sobre ti mismo, lo que está representando este sector agro, cómo se está posicionando y, grosso modo, si puedes hacer también una valoración de qué es lo que la formación profesional dual puede aportar al sector, por favor. Muy bien, muchas gracias, María. Agradeceros una vez más que nos invitéis a participar en las jornadas relacionadas con la formación profesional dual. Y paso a poner un poco sobre contexto, ¿no? Es decir, primero nosotros, Coespal no es una empresa, es una asociación empresarial de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Para la gente que no está familiarizada con la agricultura, al fin y al cabo, una OPFH, una organización profesional de frutas y hortalizas, es una empresa que está formada por agricultores, bien colaboradores, bien socios. Un tanto por ciento altísimo de esas empresas son cooperativas. De hecho, en nuestra asociación, en su fundación en el año 77, el 100% eran cooperativas, pero actualmente han entrado otro tipo de sociedades mercantiles y sociedades agrarias de transformación. Dentro de eso, como asociación, nosotros tenemos dos misiones. Una es la representación y defensa de los intereses de nuestras empresas asociadas, esta OPFH, en todo tipo de foros de ámbito local, regional, nacional y sobre todo internacional o más bien europeo, por el carácter exportador de nuestra agricultura y de nuestras comercializadoras. Y junto con ello, nosotros hemos generado una red de servicios muy específicos por la singularidad de la agricultura que tenemos para cubrir las necesidades que bien en su momento no existían en el mercado y nuestros asociados, tanto empresas como agricultores, necesitaban, como allí donde sí había, pero la oferta era escasa y importante incremento o
o un alto coste el gasto en la contratación de esos servicios. Por tanto, nos ubicamos un poco en lo que es Coespal como asociación empresarial y lo que representa dentro del sector agroalimentario en Almería. Yo quiero hacer referencia a esa singularidad de la agricultura almeriense, de la agricultura del sureste español, por tratarse de una agricultura, fundamentalmente una agricultura de carácter intensivo, bien bajo abrigo, es decir, bajo el plástico, lo que todo el mundo conoce como invernadero, o bien una agricultura intensiva al aire libre, que fundamentalmente se produce agricultura de hoja, ¿no? ¿Qué caracteriza fundamentalmente a nuestra agricultura, esa agricultura intensiva? Un elevado volumen de producción, un elevado volumen de producción que va intrínsecamente acompañado a la innovación, a la modernización de la estructura, a la digitalización, a todo lo que tiene que ver con la tecnificación y con la tecnología. Aparte de ello, este sector está rodeado de un sector auxiliar muy potente. Y dentro de todo esto hay una característica que es la que hoy nos trae aquí, y es que somos un gran generador de empleo. Y dentro de esa generación de empleo hay una franja que está estrechamente vinculada a los perfiles que son resultado de cualificación de la formación profesional. Y dentro de la formación profesional dual puede tener y debe de tener, y además tenemos que conseguir que sea una solución para las necesidades laborales que tiene el sector y que sea también sea un futuro profesional para la formación profesional dual. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Ahora mismo yo no te oigo. ¿Sí? ¿Me escucháis? Yo sí, perfecto. Ahora sí. ¿Verdad? Perfecto, decía que muchísimas gracias y además que en esa necesidad de generación de empleo yo creo que hay un mensaje también muy positivo en este contexto actual porque hemos visto y los expertos ya han dicho que dentro de toda la incertidumbre que hay sí sabemos algo y es que en los próximos años el 50% de puestos de empleo que se creen en Europa van a requerir de estas cualificaciones intermedias, de esta especialización, y aquí estamos hablando de un sector que nos dice voy a generar empleo. Esto es algo muy optimista, esto es algo muy, muy bueno y que tenemos que recoger y tener todos presente porque es formación profesional dual, es empleabilidad y es futuro. Vamos a una nueva pregunta y voy a volver ahora a Javier. Me interesa también, ya que has introducido, José Antonio, tu parte de asociación local, decir que Javier representa esa asociación de ámbito nacional con digitales y por lo tanto tenemos aquí un enfoque distinto que yo creo que es complementario y muy interesante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. En el sector agro estamos en esta asociación de ámbito territorial, en el sector TIC estamos en esta asociación de ámbito nacional y luego tenemos en la parte logística este ámbito educativo que complementa también y triangula pues la perspectiva 360 que queremos dar también a esta mesa, ¿no? Entonces, ahí también cualquier elemento que queráis añadir desde este punto de vista seguro que enriquece la mesa. Vamos a una pregunta entonces para Javier. Hoy estamos, como decíamos, impactados todos por este elemento transversal que es la digitalización y muchas pymes están deseosas de poder atraer talento TIC, pero muchas veces tienen un hándicap y es que no acaban cubriendo las plazas necesarias que tienen en sus organizaciones destinadas a estos perfiles. Y yo la pregunta en este contexto que te haría, Javier, es ¿qué crees que puede hacer la formación profesional dual para ayudar a estas empresas a fidelizar un poco a estos aprendices que forman en sus organizaciones? ¿Cómo crees que podría ser el encaje ahí? Bueno, no es una pregunta sencilla, ¿no? Porque yo creo que la clave es la flexibilidad, o sea, es la palabra o el concepto que definiría y que la solución a esta relación entre, sobre todo, este foco que tú pones en las pymes y la FP Dual. O sea, vamos a ver, la FP Dual yo creo que en el fondo es algo maravilloso, ¿no? Los datos que nos ha dado antes el académico, pues lo viene a demostrar, o sea, y luego lo que deberíamos de preguntarnos es, oye, ¿y esto por qué no funciona en nuestro país, no?
Porque ese es algo tan maravilloso. O sea, ¿por qué en el fondo tenemos un dato que no llega ni siquiera a los 2 dígitos, ¿no? Del porcentaje de FP Dual, ¿no? En el conjunto del sistema educativo, en las empresas que participan, etcétera, etcétera. O sea, y claro, y sobre todo cuando uno se da cuenta de que la FP Dual está llamada a ser, no sé, pues la pieza de la transformación generacional de nuestro tejido empresarial y de la actividad económica. En el caso de las pymes, concretamente, vamos, desde Digitales siempre hemos tenido una sensibilidad muy especial con todos los temas que tienen que ver con la formación profesional, con la educación, con los nuevos empleos digitales, etcétera, etcétera, y de, bueno, muchos estudios que hemos hecho en relación con todo esto. Pero hay una característica común a esta pregunta que me has dicho, ¿no? Que es el conocimiento. Lo que define claramente a todas estas empresas tecnológicas y lo que define su posición en el mercado, su actividad económica y su, por así decir, su supervivencia es el conocimiento. O sea, la única manera que tienen de ser competitivos es saber más que los demás, innovar más que los demás, crear más que los demás, ¿me entiendes? Para poder, bueno, pues plantear sus productos y servicios con la anticipación suficiente al resto de sus competidores. ¿Cómo llegamos a las pymes? ¿Cómo puede la FP Dual, y bajo esta premisa, cómo puede la FP Dual ayudar a las pymes? Pero yo creo que esto debería ser mutuo, o sea, ¿cómo pueden las pymes también ayudar a la FP Dual? O sea, debería ser un camino, ¿me entienden?, de doble recorrido. O sea, y sobre todo, ¿me entiendes? Porque del conjunto de pymes, y no solo de mi sector, sino yo entiendo que esto es algo completamente intersectorial, o sea, que tiene que ver de una manera transversal a toda la economía española. El conjunto de todas las pymes necesita una digitalización, una modernización muy importante de todos sus procesos. O sea, tenemos que vender mucho más al exterior, nos tienen que conocer mucho más en el exterior, nos tienen que, evidentemente, valorar porque tenemos unos productos y servicios muy buenos y muy potentes. O sea, no creo que haya nada comparable a un tomate de Almería o a un pepino, ¿me entendéis? O sea, no hay nada, yo creo que habrá muy pocas cosas en el mundo comparable a cosas que se hacen en este país. Pero, sin embargo, en la formación fallamos, y especialmente en la formación profesional dual, y especialmente en la formación profesional, pongo como otra palanca de todo esto, la formación profesional para el empleo, donde también fallamos. O sea, es decir, no nos creemos todavía el hecho de la necesidad de que gran parte de la economía moderna y gran parte de la economía del futuro está basada en el conocimiento. Este conocimiento solo se alimenta a través de un sistema educativo muy potente y a través de un sistema de formación profesional para el empleo muy potente, del cual las pymes están descolgados. O sea, es así de claro, esto es una evidencia, es una realidad. ¿Qué puede hacer la FP Dual para que las pymes se enganchen a esto? Bueno, pues yo lo vuelvo a decir, o sea, aquí se necesitaría otra regulación donde la flexibilidad fuera un concepto muy importante, que este concepto de alternancia cambiara por completo, que se iniciaran mucho antes las prácticas, ¿me entendéis? O sea, que, bueno, que exista una mayor carga extracurricular, que esto también sería muy importante, que se avanzara de atrás para adelante, o sea, es decir, qué perfiles profesionales se necesitan, cuántos se necesitan, y a partir de ahí construir proyectos concretos, trabajar con proyectos concretos. Aquí en Digitales tenemos un proyecto de FP Dual que hemos lanzado en Madrid y en Cataluña, un proyecto súper potente donde participan 8 empresas y que hemos intentado, bueno, hay pymes también, o sea, no solo hay grandes compañías, porque en Digitales tenemos grandes compañías, pero también tenemos pymes. Y hay grandes compañías y pymes que están involucrados en este proyecto concreto. Pero claro, vuelvo a decir, aquí el concepto es intentar ser más flexibles desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de que se trabaje por proyectos concretos. Hay un actor que es muy importante, que yo creo que siempre se necesita un comodín en todos los juegos. Aquí el comodín es la Fundación Bertelsmann, que en nuestro caso pues nos ha ayudado muchísimo a poner en marcha todo este tema, tanto su asesoría técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Y este comodín que del cual, bueno, pues deberíamos de disfrutar muchísimo más y trabajar muchísimo más con ellos,
pues yo creo que es el que nos tiene que servir para rediseñar, por así decir, este concepto de flexibilidad para que las pymes se suban a la formación profesional dual, sin duda alguna. O sea, sin duda alguna. Tal y como Muy lo bien. veo, ¿eh? Muy bien, José Manuel, yo creo que queda clarísimo. Son elementos muy importantes esto de la flexibilidad regulatoria y toda la parte de fomentar esa iniciación a las prácticas, de que realmente la alternancia sea tal como para que el tiempo en la empresa sea mucho mayor y por lo tanto se logre a esa productividad que es la que acaba determinando la competitividad y por lo tanto la empleabilidad del joven y que sea un éxito, ¿no? Todo el circuito queda clarísimo. Vamos al sector logístico. Vamos a hacerle una pregunta a José Manuel. Y la pregunta que le vamos a lanzar sería la siguiente. Una de las necesidades que me consta que tiene el sector logístico es esa necesidad de profesionalización, de buscar especialistas del sector logístico, que no es fácil. Para empezar, me gustaría saber si esta afirmación es cierta y cómo lo ves tú. Y luego, ¿cómo crees que realmente aquí la formación profesional dual puede ayudar a esa necesaria profesionalización, si es que realmente consideras que existe y que el sector lo requiere, ¿no? ¿Cómo crees que ahí la formación profesional dual pues, nos puede ayudar? Bueno, qué duda cabe que en los sectores más tecnológicos o en los ciclos formativos más novedosos hay una carencia de alumnos y hay una demanda muy alta del mercado laboral, ¿no? Y ambas no coinciden, es decir, hay más demanda que alumnos pueden egresar en los ciclos formativos, ¿no? Esto es un gran problema que tenemos y que en el sector logístico, por supuesto, así es, ¿no? Ahora mismo hay una demanda muy elevada de titulados intermedios, como bien decías, María, esa pirámide que nos marca la Unión Europea de técnicos intermedios, pues tiene que cumplirse, ¿no? Tenemos muchos titulados superiores, tenemos mucha gente con una baja cualificación, pero nos faltan técnicos intermedios. Venimos de un sector con un origen de formación multidisciplinar, ¿no? El sector logístico es un sector donde la gente que trabaja allí, bueno, pues viene de diferentes disciplinas, pero no vienen de una formación logística, ¿no? Y no tienen una formación de origen específica. Se han ido formando con la experiencia, entran en un sector que está en plena evolución técnica, normativa, social, es decir, resulta que tenemos gente trabajando en un sector, pero que no han tenido una formación específica para trabajar en el mismo, ¿no? Aprenden por la experiencia laboral, con lo cual va a resultar vital formar este sector para tener técnicos que accedan con una formación mínima, con unos conocimientos mínimos de logística y que, por supuesto, pues puedan adaptarse a las necesidades de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que nos demanda el sector logístico? Pues nos demanda técnicos formados, competentes y adaptados a los nuevos perfiles y necesidades de la empresa. Y esos perfiles son cada vez más técnicos, más tecnológicos. Y entonces, bueno, pues la ventaja de la formación profesional dual, como contestaba antes, es que podemos adaptar parte del currículum a la necesidad de la empresa. Es una formación a la carta de lo que necesita cada empresa. El currículum base es común a todos los alumnos, pero va a haber una parte de ese currículum que va a ser a la medida de lo que necesita la empresa, ¿no? Son alumnos que van a simultanear estudio y trabajo, que van a tener un contrato de formación y aprendizaje o va a tener una beca y que, por lo tanto, se les va a exigir una mayor responsabilidad, porque a la vez que estudian están trabajando, ¿no? En esta línea, el centro formativo, cuando acoge al alumno trabajador, porque son alumnos trabajadores, tiene que estar en constante diálogo con el centro educativo, tiene que haber una comunicación muy directa entre lo que es el centro y la empresa, a través del tutor de empresa y a través del tutor de centro, y esto conlleva que los centros educativos conocen de primera mano las necesidades de la empresa. Es decir, antes había una formación que iba por una línea y las empresas iban por otra. Ahora converge esa formación porque digamos que hay mucho conocimiento que se transfiere entre la empresa al centro y viceversa, ¿no? Y eso es muy importante. Esto también se traduce en otras líneas de colaboración, pues por ejemplo en proyectos de innovación que se hacen simultáneamente entre lo que son los centros y las empresas. No hay que olvidar también lo que serían los cursos de especialización, que serían los máster de la FP y que se desarrollan también en formato dual y que yo creo que es una línea para centrar una formación muy específica a los alumnos que se van a incorporar al mundo laboral. Es decir, no solamente hay que olvidarse de que un alumno haga un título
de formación profesional dual, sino que además luego puede hacer un curso más, un año más, con un curso de especialización, y que esto es muy interesante y aporta a la FP Dual, le aporta un valor estratégico. En definitiva, sí, la FP Dual es la mejor manera de disponer de trabajadores cualificados y adaptados a las necesidades de la empresa. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado clarísimo, José Manuel, y hay elementos desde este punto de vista que has comentado del sector educativo, ¿no?, en este máster que comentabas, muy interesantes. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora a José Antonio y vamos, por lo tanto, a centrarnos con el sector agro y lo que he introducido antes, que tenemos un problema, ¿verdad?, en el sector agro de relevo generacional. Y, de hecho, hay muchísimos jóvenes que no saben que pueden hacer una carrera profesional dentro de este sector, lo desconocen. ¿Cómo crees que la formación profesional puede suplir esa carencia o puede ayudar o animar a que realmente no tengamos ese problema de relevo generacional en este sector agro? Bueno, en primer lugar, hay un desconocimiento, como has comentado, por parte de la gente joven del sector agro como un sector de futuro profesional para ellos. Pero además no solo hay un desconocimiento, sino que hay una barrera de entrada por la existencia de falsos mitos, ¿no? Yo pienso que una gran mayoría de la gente joven asocia la agricultura a la agricultura tradicional, a aquella en la que no había un horario laboral, en que se trabaja de sol a sol, en que la retribución era bajísima y en la que no había unas condiciones laborales y, en definitiva, unas perspectivas de condiciones de vida buenas, ¿no? Esto es la primera barrera y no tiene nada que ver con la realidad de esta agricultura intensiva que he comentado antes, ¿no? Para haceros una idea de lo que la agricultura supone en nuestra provincia, es el motor económico de la misma, y con la irrupción, con la explosión o la eclosión del invernadero, que al final es el que genera y da marcha a la economía en Almería. Almería ha pasado de ser en los años 70, 60, en renta per cápita de la última, si no la última provincia de España, a posicionarse entre las de mayores renta per cápita. Quiero decir, la agricultura actual, la nuestra, la moderna, está vinculada a unas condiciones de vida muy buenas y, sobre todo, como decía antes, tiene una gran generación de empleo. Cualquier persona que se forme para trabajar en el sector va a encontrar empleo. Y eso, para empezar, es básico, ¿no? Y una persona con trabajo cualificado va a conseguir un empleo de condiciones laborales muy óptimas y muy por encima de la media que puede encontrar en otros sectores. Vinculado con esto, hablábamos del relevo generacional. La característica de la explotación de Almería es una explotación minifundista. Son pequeñas empresas, pymes, que ahora hablaremos también de ellas, las que eran empresas de naturaleza familiar, trabajaba toda la familia, pero hoy día ha evolucionado y estamos hablando de que ese minifundismo, hablamos de aproximadamente unos 17.000 empresarios, agricultores, que se encuentran en una media de edad avanzada, de esos 17.000 agricultores, y que en aquellos casos que no tienen dentro de su propia familia una continuidad de la actividad, porque bien su hijo han elegido otros proyectos laborales o bien porque no los tienen, y hay que darle continuidad a esa actividad, con independencia de que haya una concentración mayor y quizás la superficie media de explotación pase de la actual, 1,5 hectáreas o 2 hectáreas. En un futuro se fomentará o tendrá más viabilidad el mediano empresario con un mayor número de hectáreas. Lo que sí es verdad que sobre esa referencia de 17.000 agricultores, ahí se requiere una mano de obra cualificada y que encaja con lo que es un encargado de finca. Un encargado de finca que, para hacernos una idea, pues tiene una formación en competencia pues de una oferta que hoy es los ciclos de agroecología,
en el que se le enseña y se forman alumnos que tienen que ver principalmente con todo lo que tiene que ver con la técnica de producción, pero así como la de gestión de una pequeña y mediana empresa. Es decir, que tenemos la posibilidad o la necesidad de que la formación profesional dual nos dote de esas personas, esos perfiles profesionales que puedan ayudar a hacer el relevo profesional. Y bajo la José fórmula Antonio. José Antonio, ¿sí? justo te interrumpo porque estamos ya pasándonos de tiempo, estamos ya aproximándonos y queremos ser muy rigurosos en el tiempo. Y es que justamente tenemos una pregunta para usted, para José Antonio López Ortega. Es una pregunta de Paloma, por eso como creo que va a ir un poco vinculado a lo que estás diciendo, pues para justo aprovechar. Paloma dice que si usted no ve un problema en que el alumnado aprendiz que se forma en una empresa, habiendo adaptado su currículum al de la empresa, si luego no acaba trabajando para esa empresa, ¿qué pasa? ¿Qué hándicap ve, si es que ve alguno, cuando finaliza el alumno sus estudios, en caso de no quedarse trabajando en dicha empresa? Bueno, esto es tremendamente subjetivo, ¿no? Es decir, la relación que se establece entre la empresa y el trabajador va a depender mucho de que llegue a buen fin el hecho de muchas cosas, el que tenga una continuidad. Yo no veo ningún inconveniente. Al final hay que trabajar en que la formación profesional dual genere una bolsa de trabajadores que no necesariamente son para la contratación directa de la empresa donde se forman, sino que pasan a ser parte de la bolsa de un sector que lo va a necesitar. Y entonces no podemos vincular la formación a la contratación directa, porque además ese no es el espíritu de la formación profesional dual. Por tanto, no veo inconveniente. El trabajador o el alumno, perdón, no se forma para trabajar específicamente en esa empresa. Entiendo. Se forma para trabajar en la adquisición de unas competencias que tengan que ver con la actividad que desarrolla esa empresa y puede trabajar o en esa o en otra del mismo sector, con la misma actividad, José, o incluso puede que no, porque esas competencias salten a otro. Pero bueno, entiendo que no es un problema. José Manuel Martínez, Paloma también le gustaría saber su opinión al respecto sobre esta pregunta. Pues vamos, está muy claro. Cuando una persona se forma en una empresa, lo que adquiere es una serie de cualificaciones y una serie de experiencias que luego son muy bien valoradas en cualquier otra empresa del sector. La realidad es que, y nos ha pasado, es que los alumnos aprenden a negociar con las empresas. Es decir, cuando un alumno está terminando su FP dual, adquiere tal nivel de competencias que le están llamando ya de otras empresas para irse de la que está realizando la FP dual. Esto conlleva en que el alumno aprende a negociar y a valorar que su ciclo tiene un valor en el mercado muy alto, ¿no? Y por último, y sí que pido mucha brevedad, y te la voy a pasar a ti, Javier Miranda, ya que han hablado tanto José Antonio como José Manuel, la última pregunta que está en nuestra plataforma. ¿Qué creéis que está fallando si en la mesa hay sectores que representan demanda de profesionales y, por el contrario, estos no se encuentran en un país con un 41% de desempleo juvenil, un 41,7%? Javier Miranda, mucha brevedad te pido para poder cumplir los tiempos. Es que es un preguntón este, ¿eh? No es nada sencillo responder a esta pregunta, pero bueno, es más o menos lo que hemos estado hablando. Quizás falta una oferta educativa más adecuada a lo que está pidiendo el mercado. Falta una mayor flexibilización de toda la FP dual, una mayor clarificación en su regulación. Falta también, y me hago eco de algo que ha comentado uno de mis compañeros de mesa, los cursos de especialización. O sea, aquí hay que también decir que el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo por incrementar los cursos de especialización. Pero es que hasta hace muy poco solo había 3 cursos de especialización. Y esto es un tema importante. ¿Me entendéis? O sea, es decir, para hacer un reskilling, una skilling, Claro, y para evidentemente estar muy adaptado tu conocimiento a lo que está ocurriendo en el mercado, no tienes que a lo mejor por qué hacer un grado superior, ¿me entiendes?, de formación profesional. Habría muchísimos profesionales que podrían acceder a cursos de especialización y con eso paliar, ¿me entiendes?, gran parte de lo que ocurre en el desempleo. O sea, es decir, la FP dual sirve para emplear
es empleable, hace a la gente empleable. No es que garantice el empleo, pero hace a la gente empleable y esto es muy importante. Si no tuviéramos la FP dual, ¿me entendéis? Pues la gente sería más desempleable, que es lo que ocurre ahora mismo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, María Tosca, por haber moderado este interesante debate sobre esos sectores clave, agroalimentario, logística y de las TIC. Muchísimas gracias a los tres, a José Antonio, José Manuel y Javier Miranda, por vuestro tiempo y por vuestras ideas. Gracias a vosotros. Y seguimos